Listo. Muy buenos días a todos y vamos a hablar del tema de trombosis venosa profunda de miembros inferiores, enfocado específicamente en el diagnóstico y tratamiento. Mi nombre es Mauricio Durango Tirado y soy residente de medicina vascular. Vamos a seguir el siguiente orden del día y por lo extenso que es este tema, no hablaremos del TDP en embarazo que recientemente fue tocado y en relación a la flemácea cerebral en la gangrena venosa. Este tema será abordado en las próximas sesiones y tampoco hablaremos de la profilaxis. La trombosis venosa profunda se define como la formación de un trombo, una vena profunda, en el sistema venoso profundo de la extremidad. El sistema venoso está dividido en distal y proximal. Las venas distales son aquellas que están por debajo del nivel de la poplitea, con su trifurcación en el tronco tibio peroneo y la tibial anterior, así como las venas que hacen parte de los grupos musculares por debajo de la rodilla. Y las venas proximales incluye la poplitea hasta la ilíaca común. Es una manifestación de la enfermedad tromboembólica venosa y dado los riesgos asociados, es esencial un diagnóstico preciso de esta entidad. Es importante saber que las trombosis venosa profunda representan las 2/3 partes de los eventos tromboembólicos venosos y en Estados Unidos casi 300.000 casos están relacionados con esta complicación. 274 personas en promedio mueren todos los días. Uno en 1000 personas, ¿no? La incidencia, son diagnosticados con los eventos tromboembólicos venosos cada año, y 1 de cada 4 personas en el mundo mueren por complicaciones, específicamente los eventos tromboembólicos pulmonares. Cerca del 60% de los casos de la enfermedad tromboembólica venosa ocurre durante o después de la hospitalización, y esto tiene un costo representativo para los sistemas de salud, específicamente con cifras americanas cercanas a 15.5 billones de dólares al año. Algunas cifras de importancia: es importante mencionar que el 90% de las embolias pulmonares provienen de trombosis venosa. De estas, el 96% provienen de los miembros inferiores. Las trombosis venosas sintomáticas, el 88%, está representada por las venas proximales y el resto por la localización a nivel de las pantorrillas. Las trombosis de las extremidades inferiores generalmente tienen una progresión caudocefálica, y el 50% de las trombosis proximales, cuando son sintomáticas, se asocian generalmente a embolias pulmonares asintomáticas, y el 70% de las embolias pulmonares tienen a su vez una TDP asintomática. Es importante decir que hasta el 28% de las trombosis venosas de miembros inferiores sintomáticas evolucionarán a un síndrome postrombótico después de 5 años. En cuanto a la etiología y la fisiopatología, está reconocida la tríada Vitrus, presentada por el daño endotelial, la hipercoagulabilidad y la éxtasis. El daño endotelial se puede partir en etapas iniciales con una disfunción donde las entidades representativas son el tabaquismo y la hipertensión, o un daño endotelial directo por trauma o el uso de catéteres o la cirugía. Los estados de hipercoagulabilidad que están clasificados como hereditarios y adquiridos, y la éxtasis está representada por periodos de inmovilidad o aumento de la viscosidad sanguínea por la policitemia, o entidades como la insuficiencia cardíaca. Al final, una vez que se forma el trombo por cualquiera de estos 3 mecanismos, lo primero que genera el contacto con el trombo es la injuria endotelial, genera el famoso fenómeno de inmunotrombosis, donde se da la expresión de moléculas de adhesión a través de las cuales se activan las plaquetas, los glóbulos blancos con expresión de factor tisular, y activación principal de la vía o inicial de la vía extrínseca, y a través precisamente de los cambios inflamatorios que se generan en el endotelio, la activación de neutrófilos, las trampas extracelulares de neutrófilos, que a su vez producen un factor tisular y también generan la interacción con la vía intrínseca para favorecer la propagación y la amplificación de la cascada de la coagulación. La clínica principalmente está dado por el dolor en las piernas, el edema simétrico, el eritema, el dolor local, la aparición de venas superficiales colaterales y, en casos más avanzados, la presentación de flegmasia, que es el edema de toda la extremidad con compromiso del drenaje venoso y
en casos más avanzados, sangre venosa por compromiso del flujo arterial. En cuanto a los factores predisponentes, se han clasificado para el mayor riesgo de desarrollo de esta entidad como factores de alto riesgo con un R mayor a 10. La fractura, el más importante, el antecedente de eventos tromboembólicos venosos, pero también están incluidos las fracturas o reemplazo de cadera de rodilla, la fractura de la pierna, cirugía o trauma mayor, la hospitalización reciente por insuficiencia cardíaca o FA en los últimos 3 meses y ya en los últimos 3 meses y la lesión espinal. En el bajo riesgo con un R menor a 2 está el reposo en cama, la inmovilidad por sedestación, o sea, por viajes prolongados en carro, la edad avanzada, la cirugía laparoscópica, obesidad, embarazo y varices, y el resto, en un número bastante significativo de factores de riesgo, se incluye en el grupo moderado de riesgo con un R de 2 a 9. En cuanto al abordaje, es importante mencionar que partiendo de un buen interrogatorio y un buen examen físico y teniendo en cuenta los síntomas del paciente, se debe sospechar siempre que nos enfrentemos a un paciente que tiene edema y dolor asimétrico en las extremidades, siendo precisamente este hallazgo el que tiene la mayor especificidad, sumado a la aparición de otros signos clínicos que son los que van a apoyar precisamente este diagnóstico. A lo largo del tiempo y por los resultados de estudios clínicos, precisamente los diferentes hallazgos clínicos que parten de la inspección, la palpación y las pruebas tecnológicas se han definido para cada uno las tasas de sensibilidad y especificidad y la razón de probabilidad para cada uno de ellos, siendo el edema asimétrico uno de los que tiene mayor sensibilidad, igual que el dolor a la palpación, ¿ya? Y como podemos ver, la mayoría de ellos tienen poca especificidad. Los diagnósticos diferenciales están relacionados con entidades de estructuras vecinas, con los desgarros musculares o las inflamaciones de grupos musculares, el edema por fallo de bomba o por insuficiencia venosa, la linfadenitis, obstrucción linfática, el quiste popliteo de Becker, procesos infecciosos como celulitis erisipela o procesos osteoarticulares como artrosis de rodillas o monoartritis y tromboflebitis superficial, en unos casos desconocidos. Esta la imagen es necesaria para el apoyo en otras pruebas, específicamente imagenológicas, son necesarias para confirmar el diagnóstico, dado que los signos y los síntomas son poco específicos. Y el objetivo es realizar el diagnóstico, iniciar el tratamiento de manera precoz en las primeras 24 horas de inicio de los síntomas. Entonces, por eso, para el diagnóstico, se utilizan escalas de probabilidad pretest apoyado en exámenes de laboratorio, imágenes para finalmente hacer el diagnóstico. Las escalas de probabilidad pretest, la más utilizada y validada es el score Wells para TDT, que cuenta con inicialmente la que es no modificada con 8 parámetros, y cuando se le agrega el antecedente de eventos tromboembólicos aparece un noveno factor a favor del diagnóstico y uno que va en contra si hay un diagnóstico que sea más probable o que explique la sintomatología aparte de la TDT. Cuando se aplican los 8 criterios, hay 3 grupos de probabilidad, y cuando se aplican los 9 criterios, pues los resultados se expresan de manera dicotómica como probable o improbable, ¿ya? Siendo esta la más práctica. Entonces, así, en los 3 grupos, leve, moderado o severo, los porcentajes de probabilidad de que estemos frente a esta entidad van de 3 a 17 y hasta 75%, con una sensibilidad bastante alta, hasta un 94%, y un valor predictivo negativo también importante para el diagnóstico, para el descarte de esta enfermedad en grupos de bajo riesgo. Entonces, aparte de la probabilidad de test, lo conjugamos con el uso de ayudas diagnósticas como el dinero D, un producto de gradación de la fibrina, que no solamente se aumenta, o sea, no es específico para eventos tromboembólicos venosos, sino que hay otros factores bien conocidos que pueden generar el aumento de este examen de laboratorio. Por su alta sensibilidad y valor predictivo negativo, junto con la escala pretest, se utilizan para escribir los diagnósticos en grupos de baja probabilidad, incluso de probabilidad intermedia, como lo vemos aquí. Cuando tenemos la sospecha clínica, que esta es baja, inclusive se puede extender para grupos moderados, y el dímero D es normal. Prácticamente nosotros excluimos el diagnóstico y tenemos que pensar en otras entidades que presenten la sintomatología, o cuando es anormal o la probabilidad es muy alta, tenemos que apoyarnos en el uso de imágenes diagnósticas para intentar confirmar esta entidad. En cuanto a las imágenes, la herramienta más utilizada es el Doppler venoso.
Los criterios diagnósticos incluyen la falta de compresibilidad de la vena, la visualización directa del trombo con dilatación de la vena en la fase aguda y alteraciones de flujo doble o espectral con algunas anormalidades. Ahí se han puesto en práctica diferentes protocolos. Habla del protocolo de 2 puntos, que es femoral, o hipopliteo, que se restringe a los escenarios de emergencia, ¿ya? Para hacer una aproximación diagnóstica, pero lo más correcto es que se hagan protocolos de extensión continua, tanto en venas proximales como en toda la extremidad. Esto ha demostrado tener una sensibilidad del 94% para las TDP proximales y 63% para la distal. Entonces así, cuando haciendo la combinación precisamente de estos enfoques diagnósticos, vamos a llegar a la identificación de esta entidad. En cuanto al tratamiento, es importante decir que anticoagulación sigue siendo, hasta el momento, la primera línea, la herramienta de primera línea. Los anticoagulantes directos representan mayor avance en la terapéutica de la TDP, ya que han demostrado que son igual de efectivos a los anticoagulantes que lo han precedido, como la heparina de bajo peso y la warfarina, y con un menor riesgo, o igual o menor riesgo de sangrado mayor. Entonces, el tratamiento se divide en 3 fases. La primera es la fase aguda, que va desde el día 5 al día 21, es decir, las primeras 3 semanas. La segunda fase es la fase prolongada, que usualmente a las 3 semanas. Y la fase extendida, que es la que va más allá de 3 meses y puede ser extendida definida si hay un plazo específico que va entre 6 meses a un año, o indefinida haciendo la evaluación dinámica persiste riesgo de recurrencia y hay un bajo riesgo y hay que extender la anticoagulación. Entonces, así como podemos ver que en las diferentes fases el uso de los nuevos anticoagulantes es lo más recomendado, pero especialmente con apixaban y rivaroxaban, que en las primeras semanas va a necesitar dosis de carga, digámoslo así, seguido de una dosis de mantenimiento. Y el dabigatran y el desaban, que van a requerir en los primeros días el uso de heparina de bajo peso, tiene que presidir el uso o las dosis terapéuticas de estos nuevos anticoagulantes. Y en caso de que no se puedan utilizar los nuevos anticoagulantes, porque hay escenarios que podrían favorecer el uso de la warfarina, pues seguimos teniéndola como una alternativa. En la fase inicial, el objetivo es precisamente, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, extender la propagación del coágulo, la aparición de eventos pulmonares y aliviar los síntomas agudos. En la fase de mantenimiento es tratar de disminuir la recurrencia y la muerte relacionada con eventos tromboembólicos. En la fase extendida sigue siendo el objetivo evitar la recurrencia de estos eventos tromboembólicos. Tenemos que hacer énfasis en esta fase extendida, ya que para tomar la decisión se tiene que tener en cuenta el riesgo de recurrencia versus el riesgo de sangrado, y lo más importante es la preferencia que tenga cada paciente. Como lo he mencionado, hay factores que influyen en la selección de los agentes anticoagulantes. Esto hay que llevarlo a la práctica, ¿ya? Porque con base en los estudios pivotales que han validado el uso en cuanto a la cantidad de seguridad de cada uno de los nuevos anticoagulantes, pues se han observado que algunos de ellos son mucho más útiles en determinados escenarios, ¿ya? Por ejemplo, hay algunos de los anticoagulantes son más seguros que otros en el contexto de insuficiencia renal, ¿ya? Otros han demostrado ser más seguros en el contexto de pacientes con cáncer, y así sucesivamente, ¿ya? Pero quiero resaltar, por ejemplo, en el caso de enfermedad coronaria, donde de pronto hay una diferencia en cuanto a efectividad, dado que hay una alerta precisamente en el uso de dabigatran, dado que los eventos coronarios, cuando se usa el dabigatran, son mucho más frecuentes y se debería evitar su uso, ¿ya? Efecto que no se ha visto con el uso de los otros nuevos anticoagulantes. Entonces, simplemente para recordar, estos son los estudios que han respaldado precisamente la efectividad y seguridad de los nuevos anticoagulantes, haciendo referencia a los más usados, que es la apixaban a través del estudio Amplify, que ahora saben con el STEM-DVT, y el dabigatran con el Recover 2. Las poblaciones, los criterios de exclusión, los protocolos en cuanto a las dosis que se utilizaron, ya las hemos mencionado, los desenlaces primarios que fueron muy parecidos en relación a tasas de recurrencia, TDP sintomática o muerte asociada a la TDP. Entonces,
como podemos darnos cuenta, y es de conocimiento, no hay mucha diferencia en cuanto a la efectividad, y la diferencia se ve en cuanto en términos de seguridad, específicamente en las tasas de sangrado mayor y clínicamente relevante, donde el apixaban ha mostrado ser dentro de todos el nuevo anticoagulante con un perfil de seguridad mucho mejor en comparación con los otros miembros de esta familia de medicamentos. ¿Cuándo se recomienda un manejo ambulatorio y cuándo un manejo intrahospitalario? El ambulatorio se recomienda cuando el paciente goza de una estabilidad hemodinámica, tiene un bajo riesgo de sangrado y sus comorbilidades están controladas, y específicamente en relación a la vía por donde se depuran los medicamentos no tiene tasas de insuficiencia renal grave que afecten la depuración del medicamento y tengan una buena red de apoyo familiar. Se prefieren los tratamientos intrahospitalarios cuando las TDP son masivas, por ejemplo las iliofemorales, o los casos severos cuando hay presentaciones tipo flegmasia. La embolia pulmonar sintomática concurrente, cuando hay alto riesgo de hemorragia con tratamiento anticoagulante, o las condiciones comórbidas que pueden estar descompensadas y que justifiquen el manejo intrahospitalario de estas entidades. Entonces, el tratamiento, hay algoritmos para las trombosis proximales y distales. Este es el que recomiendan para el manejo de las trombosis proximales. Lo más importante es saber que no estemos ante presentaciones clínicas severas, es decir, que el paciente no esté con signos de isquemia de la extremidad, que es la presentación más temida, que es la flegmasia, que no hay signos de flegmasia. Entonces la siguiente pregunta haciendo que vamos a hacer si no hay contraindicaciones para la anticoagulación, y si no hay contraindicaciones, de acuerdo a la preferencia definimos el tipo de terapia anticoagulante por los siguientes 3 meses, favoreciendo el uso de los nuevos anticoagulantes. Y si hay alguna contraindicación para la terapia anticoagulante, y usualmente esas son contraindicaciones que pueden ser transitorias, se recomienda el uso del filtro de NACABA hasta que sea superada precisamente esta contraindicación y después retomar la anticoagulación. Y en caso de signos de flegmasia, de igual manera tenemos que evaluar el riesgo de sangrado. Si el riesgo de sangrado es bajo, se prefiere la terapia con trombolisis dirigida, seguida de la anticoagulación, o si el riesgo de sangrado es alto, se prefiere la trombectomía quirúrgica o a través de catéter, seguido por el uso de filtros de NACABA. Y una vez superado esta contraindicación, o el riesgo de sangrado baje, porque eso tiene que ser una evaluación dinámica, igual se recomienda el uso del anticoagulante por 3 meses. Es importante tener en cuenta algunos términos de definición y factores de riesgo característicos cuando nosotros abordamos el tema de anticoagulación extendida o indefinida. Ya dijimos que la anticoagulación extendida es la anticoagulación que va más allá de 3 meses, pero que usualmente se define un tiempo límite que va de 6 a 12 meses. Y la anticoagulación indefinida es la que va más allá de 3 meses, pero que no se sabe la fecha precisa en la cual se va a suspender la anticoagulación. En cuanto a los factores de riesgo, sabemos que cuando no es posible definir el factor precipitante o provocador, vamos a decir que es una trombosis no provocada, y cuando podemos identificar el factor de riesgo es provocado. A su vez, en este grupo, los factores de riesgo pueden ser transitorios cuando son reversibles, ¿ya? Y se han clasificado como mayores o menores. Los mayores hacen referencia a la cirugía con un tiempo mayor de 30 minutos, la anestesia, la hospitalización con confinamiento en cama, las cesáreas, los traumas con fracturas, el uso de terapia con estrógeno, el embarazo hiperfértil. Y los menores hacen referencia prácticamente a hospitalizaciones con menos de 30 minutos, menos de 3 días de reposo, movilidad reducida con enfermedad aguda, más de 3 días, y injuria de la extremidad que no involucra fractura, con reducción de la movilidad mayor de 3 días y vuelos prolongados. Los factores de riesgo persistentes son aquellos que no son reversibles, pero de alguna manera pueden ser condiciones de paciente que pueden ser controladas o entrar en remisión, ¿ya? Y hace referencia a principalmente a las enfermedades malignas, a la obesidad, a las enfermedades inflamatorias, intestinales o autoinmunes, a la terapia hormonal continua, cuando en determinado escenario se debe utilizar los síndromes nefróticos
y los vuelos recurrentes prolongados acorde al tipo de actividad que haga el paciente. Entonces, el riesgo de recurrencia está definido para el primer año o una tasa anual después del primer año, siendo mayor para los eventos no provocados, incluso para el primer y segundo evento, como podemos ver, ¿ya? Y de manera categórica y para la homogenización de los estudios clínicos, se prefiere hablar de riesgo de recurrencia en términos de riesgo sobre el primer año o riesgo acumulativo sobre los siguientes 5 años entre grupos como bajo, intermedio y alto. Se considera que es bajo cuando el riesgo sobre el primer año es menor al 3% y a los 5 años menor del 14%. Se considera que es alto cuando el riesgo sobre el primer año es mayor al 5% y sobre los 5 años mayor al 30%, algunos autores dicen el 23%, y todo lo que esté entre esos dos se considera intermedio. Entonces, ya lo dijimos, los factores de riesgo de recurrencia, aparte de los no provocados, los provocados transitorios y persistentes, en pocas palabras reversibles y no reversibles, mayores y menores, como lo explicamos, pero también los persistentes se pueden clasificar como mayores y menores, dependiendo pues, el peso que tengan, que han demostrado los diferentes factores para dar lugar a la aparición de nuevos episodios de eventos trombóticos, siendo los mayores el cáncer activo, excepto el cáncer de piel, no melanoma y el SAP. Y como lo expresamos, la tasa de recurrencia se expresa por año o a 5 años, ¿ya? Siendo la mayoría para los eventos no provocados, con una tasa de recurrencia al año mayor al 10% y a 5 años mayor del 30%. Entonces, cuando vamos a tomar la decisión de hacer una anticoagulación extendida, tenemos que poner en la balanza el riesgo de sangrado versus el riesgo de recurrencia. En relación al riesgo de sangrado y el riesgo de recurrencia, se han incorporado estos factores de riesgo en unos scores o escalas de predicción específicas. Para el riesgo de sangrado, la más utilizada y la más validada es el ERDU. Se utiliza principalmente en mujeres, está definida básicamente por 6 parámetros: la hiperconcentración, el edema y el enrojecimiento, que hacen parte de signos que pueden traducir la presencia de un síndrome postrombótico después del primer evento, la presencia de un número de positivo, la obesidad con un IMC por encima de 30 y la edad por encima de 65. Ahora, estos pacientes que tienen 2 o más ponen a la mujer en un escenario de mayor riesgo para eventos trombóticos recurrentes, y quizás en ese escenario no sea posible suspender la anticoagulación siempre y cuando el riesgo de sangrado sea bajo. Y este score fue validado a través del estudio REVERSE 2 en un N de pacientes bastante significativo, cercano a 2.700. Y solamente las mujeres que tengan puntajes de 0 o 1 podrían potencialmente suspender la anticoagulación de forma segura después del primer evento. Y el ser hombre se debería considerar como un factor de riesgo independiente para trombosis recurrente, ya que se ha demostrado que el sexo masculino tiene un riesgo 2.2 veces mayor precisamente para desarrollar estos eventos. Aparte del ERDO, pues también está validada la puntuación de predicción DASH, en el cual aquí sí se incluyen a los hombres dentro de la valoración con un número de anormal que se debe medir un mes después de suspender la terapia anticoagulante, la edad y el uso de terapia hormonal en el caso de las mujeres, ¿ya? Y se considera muy parecido cuando la puntuación está por debajo de 1, incluso el 3% anual, se considera bajo riesgo, y en ese momento sería prudente considerar o seguro suspender la anticoagulación. En cuanto a riesgo de recurrencia, las escalas más validadas son la ACP, el RED y el BT-BLIT. Y en la escala ACP tiene en cuenta los factores de riesgo que hasta el momento son reconocidos que incrementan el riesgo de hemorragia, que son todos estos, y permite definir 3 categorías de riesgo: bajo, moderado riesgo, dependiendo el número de factores presentes que tenga cada paciente,
en el momento entre la fase inicial de anticoagulación y más allá de los 3 meses. Entonces, por eso esto es una valoración dinámica lo que se tiene que hacer. Entonces, se define con un riesgo bajo, ya sabemos que si no tiene factores de riesgo, moderado un factor o más de 2 factores, con los porcentajes de sangrado definidos para las primeras etapas de tratamiento y posterior a los 3 meses. Aparte de la escala ACP, también se usa esta escala derivada del RIET, donde tiene en cuenta la hemorragia reciente, el estado de función renal, la anemia, el cáncer, la embolia pulmonar y la edad, considerándose de bajo riesgo cuando no presentan ninguno de estas alteraciones, ¿ya? Y en ese momento, pues, sería el perfil ideal y para definir la continuidad del uso de anticoagulantes de forma extendida, y el BTE-BLIT, que incluye, muy similar al RIET, la edad, el estado de funcionamiento renal, pero incluye también el historial de sangrado, que esto es muy importante, la anemia, y en el caso de los hombres, si tiene hipertensión arterial no controlada y antecedentes de cáncer, considerándose bajo riesgo cuando el score es menor a 2 y alto riesgo cuando es menor a 2. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que se benefician de anticoagulación extendida? Los que tienen alto riesgo de recurrencia, bajo sangrado y, obviamente, teniendo en cuenta la preferencia del paciente, se definirá cuál es el anticoagulante que se debe utilizar. ¿Y cuáles son las estrategias de tratamiento anticoagulante a utilizar en fase extendida? Es importante mencionar que el beneficio de extender la anticoagulación ha demostrado que confiere una disminución de riesgo de recurrencia que va entre el 80 y 90% posterior a los 3 meses. Ya en ese grupo que mencionamos, si tiene factores de riesgo de recurrencia altos, con bajo riesgo de sangrado, y si el paciente lo acepta. Entonces, deriva del análisis de los estudios Amplify Extend, Valor-Design y Extend Choice, donde se comparó la dosis de anticoagulación convencionales full versus dosis reducida, y se observó que no había diferencia significativa cuando se comparaban las dosis de anticoagulación completas con las dosis reducidas, y en términos de trombosis venosa recurrente. Y obviamente cuando se comparaban las dosis reducidas versus una anticoagulación, la tendencia era al uso a favor del uso de dosis reducidas, y cuando se comparaban las dosis reducidas frente a la no anticoagulación, había una tendencia discreta a un mayor riesgo de sangrado discreto frente a la no anticoagulación. Por eso, cuando estamos ante el diagnóstico de un evento tromboembólico venoso no provocado o en presencia de un factor persistente, la recomendación es extender la anticoagulación más allá de 3 meses, y precisamente utilizando dosis reducidas de los dos anticoagulantes que tienen estudios de respaldo, que es el apixaban y el rivaroxaban. Lo más importante es que se debe valorar la indicación precisamente de la anticoagulación de forma dinámica en los tiempos que se establezca, para saber el momento preciso de suspender el medicamento. Aparte de la anticoagulación, se han hecho esfuerzos con otras intervenciones como manejo intervencionista, esto con la premisa de tratar de eliminar el coágulo de manera más temprana en comparación con lo que ofrece la anticoagulación. Entonces, la resolución más rápida del trombo tendría beneficios para las tasas de desenlace en cuanto a la prevalencia de síndrome postrombótico, TBP recurrente, muerte o embolia pulmonar. Eso fue lo que se planteó, pero realmente los resultados han sido muy controvertidos debido a las fallas metodológicas y técnicas de los estudios, y hasta el momento la calidad de vida no mejora a pesar de la reducción en cuanto a severidad del síndrome postrombótico. Entonces, los estudios más representativos hasta el momento que intentaron poner a prueba si algunas intervenciones terapéuticas, específicamente la trombolisis dirigida por catéter junto a anticoagulación versus anticoagulación sola, o la trombolisis farmacodinámica, sería anticoagulación versus anticoagulación sola, y esta es muy parecida, fue el CAVEN, el ATRAC y el CAVA, con sus años de publicación específicos, con
la muestra más significativa dada por el ATRAC, los sitios de trombosis fueron proximales en todos los casos, y los desenlaces era precisamente evaluar las tasas de recurrencia o principalmente la aparición de síndromes postrombóticos definidos como un score de alta mayor a 5 en un seguimiento a 24 meses. Demostró precisamente que no había diferencias en cuanto a la tasa de eventos pulmonares, TBP, recurrencia y muerte, pero se empezó a observar una tendencia a una menor una reducción de los síndromes postrombóticos cuando se implementaban estas conductas en pacientes pues, que no alcanzaban la severidad de enfermarse cerebral doble, ya como vemos aquí, y cuando se hacía el análisis subgrupos precisamente para los pacientes que logran desarrollar los síndromes postrombóticos en escalas de moderadas severas, se veía que hay una tendencia en que estas intervenciones podían en este subgrupo disminuir este tipo de presentaciones, pero a expensas de un aumento en los riesgos de sangrado en estos estudios. Entonces, la eliminación temprana del trombo se debe considerar pacientes de alto riesgo para el desarrollo de síndrome postrombótico que tengan una alta probabilidad de éxito técnico, y está dado por la experticia del equipo y el sitio donde se manejan los pacientes con un bajo riesgo de sangrado con una expectativa mayor a un año. Y los estudios publicados no han servido para resolver completamente esta controversia en relación a la eliminación temprana del trombo, tanto así que la evidencia actual, por ejemplo, según la guía, dice que en pacientes seleccionados sintomáticos con trombocilos femorales se recomienda la eliminación temprana del trombo con medio de esta estrategia. Tiene un grado de recomendación 2A. Incluso para localizaciones un poco no tan proximales, que son las localizaciones femorales, el grado de evidencia es mucho menor. En cuanto a otras terapias como el filtro de vena cava, la utilidad hasta el momento es tratar de prevenir los embolias pulmonares fatales en pacientes que tengan un evento agudo y tengan contraindicaciones absolutas, principalmente para el uso de anticoagulantes, pero los riesgos de incertidumbre en su beneficio favorecen un manejo conservador de estos pacientes. Entonces, la principal indicación debe tener trombosis venosa aguda, que tengan un tiempo de evolución menor de un mes y que tengan contraindicaciones absolutas para el uso de anticoagulantes. Se deben siempre elegir dispositivos que sean transitorios o retirables en el momento en que ya se puede utilizar la terapia anticoagulante. Las principales indicaciones: la contraindicación formal o absoluta de la anticoagulación, las complicaciones que se puedan presentar cuando iniciamos la terapia anticoagulante en relación a sangrados mayores, los fracasos de tratamiento anticoagulante que hacen referencia a la persistencia de o evidencias de recurrencia de eventos tromboembólicos en las extremidades o embolia pulmonar a pesar de que el paciente esté anticoagulado, la presencia de trombos flotantes en la vena cava inferior o en las venas ilíacas, o cuando como terapia complementaria cuando se toma la decisión de trombolisis ya por catéter o embolectomía quirúrgica en las presentaciones severas, y especialmente pacientes que tienen mala reserva cardiopulmonar o que han tenido antecedentes de embolismo paradójico por presencia de foramen oval permeable. En cuanto a las terapias de compresión elástica, el objetivo es tratar de contrarrestar la hipertensión venosa y mejorar el flujo, y esto por lo tanto va a disminuir el edema, de optimizar la función de los músculos de la pantorrilla. Básicamente es tratar de disminuir la incidencia de síndrome postrombótico que dada la frecuencia, como lo vimos, que puede llegar a ser cercana al 30% a 5 años, y la potencial gravedad de esta enfermedad con su cronicidad no solamente es costoso, sino que se asocia a una disminución de la calidad de vida. Y hasta el momento igual ha habido mucha controversia con el uso de las terapias compresivas elásticas, que han sido debate por los resultados contradictorios de los estudios prospectivos. Entonces, los estudios que se han realizado hasta el momento son estudios de tamaño pequeño y mediano con calidad metodológica limitada y son resultados contradictorios. Uno de ellos, publicado en el 2014, fue el SOX. Y este estudio, cuando
comparó el efecto que tenía la compresión con medias versus placebo, no mostró diferencias significativas, y esto dio lugar a que las principales guías de recomendación actualizadas, que fueron las del CHEF, la segunda actualización, y las guías de la Sociedad de Hematología, hasta el 2020, las recomendaciones eran en contra del uso de estas medias para prevenir el síndrome post-trombótico. Posteriormente, apareció en el 2018 el IDEAL DVT, que fue un estudio enfocado a reducir la incidencia de trombosis venosas residuales y síndrome post-trombótico una vez que se utilizara de manera inmediata o de forma temprana las medidas de compresión. Entonces, incluyó 592 pacientes, pacientes que no tenían antecedentes de TBP, precisamente en la extremidad comprometida, y tampoco insuficiencia venosa sobre esta extremidad. Entonces, como podemos darnos cuenta, esos criterios de inclusión están a favor de pacientes de bajo riesgo para desarrollar esta complicación, y se evaluaba el desarrollo de presencia de trombos residuales y el desarrollo de síndrome post-trombótico. Entonces, al evaluar, se dio cuenta de que cuando la presencia de trombos residuales, en comparación con los pacientes, cuando se comparaban las pacientes que utilizaban las medidas de compresión, eran mucho menor en todos los escenarios, en las medias convencionales, la compresión multicapa y las medias tipo tobillera, inclusive siendo el mejor resultado para las medias de tipo calcetín. Y en cuanto al desenlace de la tasa de eventos post-trombóticos en periodo de seguimiento que iba de 6 a 24 meses, efectivamente el uso de las medias estaba a favor, dado la menor incidencia o tasa de obstrucción venosa residual y el desarrollo de esta entidad. Entonces, esto cambió la recomendación de las guías del 2021 del ISBF, donde para pacientes que desarrollan trombosis venosa proximal se recomienda el uso temprano, es decir, en las primeras 24 horas, con medidas de gradiente 30-40, ¿ya? Realmente multicapa o medias que sean tipo calcetín, para tratar de reducir los síntomas en cuanto a dolor, edema y la obstrucción venosa residual, y con un nivel de evidencia 1A. Y los pacientes, el tipo de media que se recomienda son las medias por debajo precisamente del nivel de la rodilla, como fue demostrado para reducir el riesgo de desarrollo post-trombótico, pero igual con un nivel de evidencia mucho menor, 2A. En cuanto a la TDP distal, siempre ha habido controversia si se deben anticoagular o no. Es importante mencionar que el riesgo de progresión de esta entidad aproximal va de un 10 al 15% y en embolia pulmonar mucho menor que las proximales, que es aproximadamente 1.5%. La tasa de síndrome post-trombótico de igual manera es menor, pero no deja de ser despreciable, que va de 5 a 10% a 5 años, y los estudios de igual manera han mostrado resultados que son discrepantes o controversiales. En cuanto a la reducción de riesgo de recurrencia de sangrado, la mortalidad al parecer no se afecta y la estrategia óptima para su manejo continúa siendo controversial. Lo que se recomienda actualmente es que si se detecta un paciente con una TBP distal, hay que enfocarnos en la presencia de síntomas ya graves o factores que favorezcan la progresión hacia las venas proximales. Y la respuesta es sí, se recomienda anticoagular, y si definitivamente no hay presencia de síntomas graves pues, o factores para la progresión, se recomienda el seguimiento ecográfico en 2 semanas, y si hay progresión, se recomienda anticoagular. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que favorecen a la progresión? La presencia de un dímero D positivo, cuando la trombosis es extensa, definida por una longitud mayor a 5 centímetros, involucra varias venas, o el diámetro de dilatación de la vena comprometida es mayor a 7 milímetros, cuando está muy cerca de las venas proximales, cuando estamos ante una TBP no provocada, o cáncer activo, o tiene antecedentes de eventos tromboembólicos previos, cuando está en el contexto de paciente hospitalizado con infección por COVID, o el paciente, como ya lo mencionamos, está muy sintomático, y lo más importante, como lo hemos venido mencionando,
también lo que define si tratamos o no es que el paciente quiera recibir el tratamiento, inclusive si tiene pocos síntomas. Entonces, los esquemas de anticoagulación son igual al ATP proximal, y en contra de que se anticoagule cuando el compromiso está limitado a venas musculares, cuando el riesgo de sangrado es muy alto, ¿ya? Y cuando el paciente no acepta ser anticoagulado. Esto es básicamente lo mismo. Entonces, así como las guías de manejo concluyen o recomiendan que para los pacientes con trombosis localizada en la pantorrilla sintomática, que tienen pocos síntomas y no tienen factores de riesgo, se prefiere aplazar el uso de anticoagulación con seguimiento ultrasonográfico a las 2 semanas, pero nosotros sabemos que esto llevado a la realidad en nuestro medio es poco probable, ¿ya? Porque no todas las personas van a tener la posibilidad de tener estos controles, por eso es que muchas veces se prefiere anticoagular a estos pacientes. Y para pacientes que tienen la trombosis distal sintomática con factores de riesgo de sangrado bajo y además de eso tienen factores para la progresión, se recomienda anticoagular a estos pacientes. Conclusiones, la TDP es una entidad frecuente, potencialmente mortal. Para su diagnóstico debemos apoyarnos en escalas clínicas de predicción en una fase inicial y posteriormente estudios de manejo no invasivo como la ecografía dúplex. Siempre caracterizar el evento, tenemos el evento índice, evaluar el riesgo, los riesgos de recurrencia y sangrado que tienen que ser de manera dinámica en las consultas de control de estos pacientes. Se debe indicar anticoagulación en fase extendida. Cuando está indicado la anticoagulación extendida, se prefiere el uso de apixaban y rivaroxaban a dosis reducida. Y el filtro de NACABA, ya lo dijimos, cuando hay contraindicaciones absolutas para el uso de anticoagulación menor de 4 semanas, está contraindicada y la expectativa de vida es mayor a 1 año. Y el tratamiento de la pedestal depende del riesgo de extensión y de sangrado. Muchas gracias. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Dos precisiones que no sé si no la entendí bien o no. El tema del dabigatran y el infarto agudo de miocardio, eso fue por allá un hallazgo incidental en un estudio, en los primeros estudios de dabigatran, pero luego los metaanálisis no lo confirmaron. Entonces, para que sepas que uno no va a descartar el uso del dabigatran porque eso va a dar infarto. Ese tópico está reevaluado y no está asociado a venta, porque si eso fuera así, pues yo creo que ya incluso hubieran sacado del mercado. Y lo otro es el tema de manejo endovascular de la trombosis iliofemoral. Solamente si hay flegmasia cerúlea doble, pero no para reducir el riesgo de síndrome postrombóticos en pacientes que no tienen flegmasia. En eso va la investigación. Flegmasia es menos del 1% de los eventos trombóticos. Le doy la palabra entonces a las personas que quieran participar en la discusión. Muchas gracias, doctor. Mauricio, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, muy bien, me pareció muy buena tu charla, pues estuvo completa, pues se tocaron como todos los tópicos en el contexto, en el escenario de la trombosis venosa profunda, pues desde el diagnóstico hasta el tratamiento de algunas situaciones específicas. A veces a uno le queda duda si el dúplex es suficiente en casos específicos de trombosis venosa muy proximal en el segmento ilíaco, porque yo personalmente algunas veces he visto pacientes que han tenido trombosis en el segmento ilíaco que han sido reportadas como negativas. Y en una segunda consulta pues resulta que uno sí le ve el trombo. Entonces se justifica la realización de otra imagen cuando uno sospecha un ATVP muy proximal, sobre todo en el segmento ilíaco o de cava para arriba. Pues cuando hay alta sospecha clínica o en el caso de una embolia pulmonar que tenga edema de miembros inferiores y que el Doppler sea negativo. Si eso justifica otro estudio diagnóstico y cuál sería el estudio diagnóstico indicado en esta situación. Y otra pregunta que tengo yo, pues que ya la mencionó Juan Carlos, pues como que puntualizó al respecto, realmente en qué escenarios, en qué situaciones específicas someterías a un paciente con trombosis venosa proximal a un procedimiento de intervencionismo. En esas trombosis venosas proximales también,
que si bien tú lo mencionaste, pues que hay unas condiciones que favorecerían la realización del procedimiento intervencionista, ¿qué situación puntual te arriesgarías o lo someterías a un procedimiento intervencionista con trombosis venosas proximales? Claro que sí, profe. Sí, evidentemente nosotros podemos encontrarnos con el escenario de estas trombosis muy proximales que son iliofemorales, con algunas limitaciones técnicas dadas por la contextura del paciente, por la obesidad o la presencia de gases, para detectar de manera precisa la presencia de trombos endoluminales. Todos sabemos que en este punto el parámetro de compresibilidad casi no es efectivo y tenemos que ponerlo en medidas indirectas como la pérdida de la facicidad, aunque para las obstrucciones que pueden ser parciales puede que esto no sea tan preciso. Y sí, en estos casos específicos tenemos que apoyarnos con el uso de herramientas complementarias tipo Venotac o angioresonancia, siempre y cuando estas no estén contraindicadas. Y en los escenarios donde estaban a favor de las terapias endovasculares o invasivas, traté de no meterme con el tema, específicamente las presentaciones severas de las TVP proximales con compromiso iliofemoral, que tienen presentación tipo flegmasia, donde hay un edema de toda la extremidad, un dolor desproporcionado en relación al edema, y que puede haber señales de compromiso de retorno venoso o incluso la isquemia. Todos sabemos que hay 3 grados clínicos, que es la flegmasia cerúlea alba, ¿ya? La Dolen y por último la gangrena venosa. Y por ejemplo en la alba no está de entrada indicada los procedimientos intervencionistas. Se prefiere utilizar la anticoagulación y evaluar la respuesta en las siguientes horas, porque se supone que en esta presentación aún hay permeabilidad de las colaterales del plexo venoso subcutáneo, y solamente en los casos donde no haya respuesta a la anticoagulación, y esto más o menos equivaldría cuando aplicamos el score de Rutherford, la flegmasia alba para la isquemia arterial aguda para el estadio A, donde igual se prefiere la anticoagulación, y cuando evoluciona a flegmasia cerúlea Dolen, equivaldría a los segundos grados de isquemia arterial aguda de Rutherford. En estos casos específicos estaría indicado avanzar de manera temprana con los procedimientos endovasculares, ya con trombolisis dirigida por catéter o fármaco-mecánica. Eso. Sí, con relativa frecuencia nosotros los radiólogos también nos informa la presencia de un síndrome de May-Turner. Sí. ¿Tú crees que con esta descripción, con este hallazgo, con este informe radiológico es indicación de realizar procedimientos invasivos en esas trombosis proximales, solamente con el síndrome de May-Turner, o tú te fijarías más en lo clínico o en la presentación pues del caso individual del paciente, o solamente con el informe radiológico ya sería como algo para considerar y someter al procedimiento invasivo? Profe, las conductas de manejo con relación a May-Turner que se debe sospechar siempre que estemos frente a una mujer joven con una TVP extensa de predominio en miembro inferior izquierdo, ¿ya? Que nos confirman que hay hallazgos en relación a una lesión estenótica en la vena ilíaca en presencia de la trombosis. Los algoritmos de tratamiento van a favor del tratamiento invasivo en estos casos. O sea, siempre la anticoagulación es el pilar de tratamiento, pero precisamente para favorecer la permeabilidad precoz de la vena y la menor tasa de recurrencia de síndrome postrombótico, al final va a requerir manejo intervencionista con angioplastia y colocación de stent en el sitio donde se documente la estenosis. Yo quisiera saber, hombre, los otros profesores qué concepto o qué conducta tienen al respecto, ¿no?, con estos informes de síndrome de May-Turner. Y realmente ellos con el informe ya
lo someten a un procedimiento intervencionista, pues eso se justifica sí o no, porque es que uno no con poca frecuencia, uno ve este informe de síndrome de May-Turner en un porcentaje muy alto de las trombosis venosas proximales que comprometen el segmento ilíaco, si realmente se vamos a creer en esto o no, y si vamos a intervenir o no, porque inclusive muchos pacientes ya han remitidos de niveles primarios o secundarios de atención a un tercer nivel, como con la idea de realizar intervencionismo, solamente por el informe de síndrome de May-Turner desde el punto de vista imagenológico. No sé si los otros profesores tengan algo como que mencionar al respecto. John, esa zona de estrechez ahí es algo supremamente frecuente, hasta el 25% de la población pueden tener esa compresión. Si uno se pusiera entonces a comprimir o a destapar o a generar una permeabilidad con los estentes, habría que intervenir el 25% de la población. Lo mismo que tapar forámenes ovales. Yo creo que hay veces los médicos nos metemos en muchos enredos sin necesidad de cosas. Los exámenes y las imágenes diagnósticas muchas veces exageran y obligan o inducen a hacer procedimientos que no son debidos. Ahora, si hay una trombosis y se encontró una estrechez, pues por supuesto una posibilidad en el caso, como decía ahora Juan Carlos, en el caso de una flegmasia, de una extremidad muy comprometida, de una persona joven, pues hombre, dilate y mejore la permeabilidad venosa. Entonces, ese es mi consejo. Sí, completamente de acuerdo con el doctor Felipe. Eso está claro, que eso no porque lo diga incluso una tomografía, es cierto, porque eso es un fenómeno fisiológico. Y para usted poder hacer un diagnóstico adecuado de May-Turner, tiene que esperar a que el paciente no tenga trombosis y hacerle una evaluación más extensa que debería ser viendo vascular con IBUS o con medición de gradientes, o como mínimo una tomografía con un protocolo especial donde la paciente va a estar bien hidratada y probablemente medida en prono, porque cuando usted hace el prono, la vena que quedaba debajo de la arteria, ahora la vena va a quedar arriba y muchas veces se pierde esa compresión que es fisiológica. Entonces, acá también llega la León 3 de pacientes remitidas que porque alguien, por una trombosis aguda iliofemoral y alguien dijo que le dio un May-Turner, pero lo que yo hago a esa paciente es explicarle el anticoagulante, mandarla para la casa y citarla en 3 a 6 meses. Profe, buenos días. Y una cosa preocupante es que a veces por hacer caso a ese reporte se dejan de mirar otros factores provocadores que pueden ser importantes y pueden ser los verdaderos determinantes de las trombosis en los pacientes. Entonces yo creo que eso sí hay que tomarlo de manera muy cauta. Es muy relevante lo que dice el profe Arrieta, que en el contexto agudo no es el momento adecuado para evaluar esos pacientes, y lo que sí sería importante ante la sospecha sí sería bueno hacer un control de imagen. Recuerdo que aquí ya con el profe Arrieta lo habíamos discutido, incluso una tomografía, pero con el paciente en decúbito prono podría ser de pronto una mejor opción, dado que el mejor diagnóstico que podemos hacer, ya sea con plebografía o con IBUS, a veces no está, hablando de este último caso, no lo tenemos tan a la mano. Yo sí quiero hacerle una pregunta a Mauricio, que habló mucho de eso, y era de la terapia extendida. Y habiendo mirado, echándole lo que viste una revisión o una miradita a los estudios de extensión, yo sí quisiera saber, según las características clínicas de los pacientes de esos estudios, ¿cuál crees tú que es el paciente ideal o adecuado para dejarle una terapia extendida ajustada en anticoagulación con dosis ajustada, teniendo en cuenta que te da miedo el riesgo de sangrado? ¿Cuál es el paciente ideal como para esa terapia? Porque yo tengo muy claro, después de haber revisado eso, que no sería para todos los pacientes. Acorde a los resultados de los exámenes, el perfil de paciente que más se beneficia precisamente de la terapia de anticoagulación extendida son los pacientes con primer o segundo episodio de trombosis venosa no provocada, o los pacientes con cáncer activo que tengan bajo riesgo de sangrado y teniendo en cuenta la preferencia o el tipo de anticoagulante, o si el paciente acepta esta conducta terapéutica, considerando igual los riesgos, los principales escenarios que se necesitan de la terapia de anticoagulación extendida.
Bueno, justo ahí quería hacer la salvedad, porque eso es una confusión que a veces se tiene mucho en la práctica clínica. De los pacientes ideales, o los que cuando uno miraba la representación de los pacientes, la mayoría de los pacientes que se dejaron extendidos en anticoagulación en este estudio eran pacientes con primer episodio no provocado. De hecho, los pacientes que tenían una condición de alto riesgo de recurrencia, como los pacientes que ya habían tenido una recurrencia de eventos tromboembólicos venosos no provocados, no estando con anticoagulación, o los pacientes que tenían cáncer activo, los pacientes que tenían una trombofilia conocida previamente, fueron excluidos de los estudios. Por eso es que la recomendación general, por ejemplo, específica para el paciente con cáncer, es que en la medida de lo posible ese paciente que deja uno anticoagulado más allá de los 6 meses debería tenerlo siempre con dosis plena. E incluso eso aplica también para los pacientes con eventos recurrentes no provocados sin terapia anticoagulante. Entonces, yo sí hago esa salvedad porque es una pregunta que reiteradamente cuando hacíamos la revisión de este tema de terapia extendida en anticoagulación, pues tenía colación en muchos casos.